probados en la fe. Cuando nos encontramos bajo situaciones no deseadas, ya sea que nos alcanzan a nosotros o a un ser querido que no quisiéramos experimentar, es cuando se prueba nuestra fe, más aún cuando sabemos y nos sentimos salvos. Tenemos la convicción por la palabra del Señor que somos sus hijos y herederos de la vida eterna, y cuando estamos con Él lo veremos tal como es y gozaremos de cosas y gozos inefables. Pero al enfrentarnos frente a hechos dolorosos o peligros que parecieran no solo inminentes, sino que nos vemos bajo sus efectos, nos damos cuenta que el eludirlos o evitarlos no está bajo nuestro control y nos ocurre. Entonces levantamos los ojos al cielo pidiendo por el oportuno socorro ofrecido, y pareciera que éste no llegara. Muchas veces nuestros temores dan paso a nuestra ira y luego deja paso a nuestra duda, y en nuestra mente y corazón sentimos una gran decepción acompañado de un cierto desencanto hacia el Señor nuestro Dios, quien nos ha prometido su protección, y parece que ella no viniera o no estuviera presente. Es rigurosamente cierto que de esta situación durante nuestra vida nadie está libre, ya sea un simple creyente y siervo del Señor, como también los no creyentes, ya que pasamos y pasaremos muchas veces por estos que el Evangelio y nosotros llamamos pruebas. Recordaremos solamente en Mateo 26-34 un caso de falta de fe, porque la fe es la que se prueba por medio justamente, y valga la redundancia, de estas pruebas. Entonces recordemos lo que aparece en Mateo 26-34 en un caso de falta de fe y de cobardía espiritual, cuando el apóstol Pablo niega 3 veces al Señor antes que el gallo cantara. Eso ustedes lo conocen y lo saben, ¿verdad? Pues bien, nuestro versículo introductorio de base será Hebreos 11:6, que dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que está Dios presente, y que es, en este caso nosotros, el galardonador de los que le buscan. Es decir, que el Señor sea nuestro galardón, es decir, aquel que nos otorga y nos satisface nuestras peticiones. Con base a la exposición de 2 casos bíblicos, expondremos y explicaremos por medio de la palabra de Dios los efectos que tienen las pruebas que Dios nos pone en nuestras vidas y que también prueban nuestra fe y que afectan nuestra forma de cómo actúa nuestra fe en nosotros y cómo nosotros actuamos producto de estas pruebas. Nosotros muchas veces hemos escuchado prédicas con base a Romanos 8:28, y cuando las escuchamos salen espontáneos y fuertes, amén, de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, nosotros los creyentes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con nosotros, y entre ese propósito vienen las bendiciones, las alegrías, los gozos,
es decir, las riquezas espirituales y todo aquello que a nosotros nos hace gritar gozosos de alegría, Dios es bueno. Pero veremos que también dentro de los propósitos de nuestro Dios existen también otros sucesos que afectan nuestra vida, que nos atormentan, nos provocan dolor y que en el fondo son producto también de estas pruebas, de este llamado, de este propósito. Vamos a dar paso ahora a dos ejemplos de este tipo de situación. Describimos primero la muerte de Lázaro. Aparece en Juan capítulo 11, versículos 39 y 40, citaremos para este caso. Dijo Jesús a Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. El Señor le había dicho a Marta en el versículo 38 que quitaran y movieran la piedra de la sepultura. Pero Marta, teniendo un pensamiento humano, pensó, bueno, con estas palabras que le dice al Señor Jesucristo, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días, es decir, ¿para qué vamos a hacer eso, Señor, si ya no hay caso? Recordemos que el Señor Jesucristo se había demorado a propósito 4 días, y los apóstoles, al decirle que fueran al auxilio de Lázaro, le dijo que éste había muerto, pero que la muerte de Lázaro tenía un propósito para la grandeza de Dios. Y Marta entonces duda. La fe de Marta es una fe humana. Evidentemente que Marta, como su hermana María, se habían convertido al Señor, como también lo había hecho el propio Lázaro. Pero aquí tenemos un caso de cómo alguien, habiendo conocido al Señor Jesucristo, y de hecho, pensemos que el Señor Jesucristo, cuando iba al lugar, a la cercanía donde vivían estos 3 hermanos, Él iba y hacía posada en la casa de ellos y compartía con ellos. Y seguramente el Señor Jesucristo les había explicado y ellos conocían la deidad de Cristo en su persona, es decir, el hombre hecho Dios, y el propósito de Él era venir a redimir y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Y por lo tanto ellos conocían el principio de la fe. Pero aquí vemos cómo Marta duda de lo que el Señor Jesucristo le estaba mandando hacer. Porque era Dios quien se lo estaba pidiendo. Era Él quien quería obrar. Era Él a quien ellos habían mandado a buscar, ella y su hermana, habían mandado a buscar para que socorriera a Lázaro, que estaba muy enfermo, pero al momento de la muerte, Marta ya había dudado. Su fe había decaído. Por eso el Señor Jesucristo en el versículo 40 le dice, y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, aquí se reafirma lo que acabamos de decirles. Es decir, el Señor Jesucristo ya le había explicado y ellos habían tenido ya memoria y habían visto los milagros que el Señor Jesucristo había hecho en sus cortos años que ya tenía de haber iniciado su obra redentora y predicadora, que lo iba a llevar a su obra cumbre en la cruz del Calvario. Por eso que el Señor Jesús, le recrimina a ella diciendo, ¿no te he dicho que crees, que si crees verás la gloria de Dios? Marta le había expresado de esa manera su falta de fe y su duda del poder del Señor Jesús al decirle, yede, ya que equivalía a decirle, ¿cómo que lo resucitarás si ya su cuerpo no sirve, está podrido? También aquí había una falta de respeto hacia el Señor Jesucristo, ya que ella había creído que el Señor Jesucristo
era el Mesías prometido y él les había explicado con toda seguridad su origen divino como hijo de Dios y, como ya dijimos, su destino expiatorio y sustitutivo de la cruz por nuestros pecados. La conducta de Marta contrasta con la de su hermana María, que creyó en el Señor Jesús cuando Él llega a la casa y sale a recibirla y le dijo que Él le resucitaría. La tristeza de María al escuchar las palabras del Señor transformó su faz en esperanza y alegría. Pero no fue así el caso de Marta, cuando el Señor le manda entonces a que retiren la piedra del sepulcro. Ustedes bien saben, porque lo han escuchado y lo han leído, que el Señor Jesucristo hace el milagro de volver a la vida a Lázaro que había muerto. Ahora vemos un segundo caso de falta de fe. El Señor Jesús calma una tempestad. El Señor Jesús decide embarcarse en una embarcación con sus discípulos en el mar de Galilea para trasladarse a otro lado, pues estaba muy cansado. El Señor Jesucristo, aparte de ser Dios, Él era Dios en un cuerpo humano. El Señor había predicado, había hecho milagros, la gente lo seguía, Él estaba cansado y deseaba ir a otro lugar. Bueno, en Mateo 8, 23 al 26 señala: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, es decir, el Señor Jesucristo, ténganlo bien presente, es el que toma la decisión de tomar el barco y mandar a sus apóstoles, es decir, con su ejemplo, que sus apóstoles le siguieran. Fue una decisión del Señor. Entrando Él a la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, más Él dormía profundamente porque estaba muy cansado. Las tormentas en el mar de Galilea eran unas tormentas bastante grandes, era una especie de temporal muy fuerte. Las olas remecían la barca y no se olviden ustedes que sus discípulos, su gran mayoría, eran pescadores acostumbrados a los avatares del mar y de la pesca. Pero ellos estaban dando cuenta que esta tempestad era tan fuerte que la barca estaba segura a la zozobra. Y acercándose a sus discípulos despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando los apóstoles les despiertan, sus palabras y sus gestos eran de reproche, como diciéndole: Señor, ¿por qué sigues durmiendo? ¿No ves que vamos a morir? Y el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe como una herramienta efectiva que nos protege. Recordemos que se nos exhorta a usar en el Evangelio el escudo de la fe en medio de las pruebas, con el cual podemos protegernos de los dardos del maligno, dice el Evangelio. Pero para que una fe sea verdaderamente efectiva, eso corresponde a cada uno de nosotros. Queda bajo nuestra responsabilidad y esfuerzo, que nos debe llevar a un sentimiento y acción de seguridad y confianza en Dios, ya sea para aceptar lo adverso o para esperar, basados en esa fe, la respuesta oportuna bajo el tiempo de Dios y no de nuestro tiempo. Es decir, en la fe viene también implícita la espera paciente. En honor a la verdad entre usted y yo, nosotros tenemos muy poca paciencia y nuestra fe decae en más de una oportunidad cuando nos vemos sometidos a las pruebas. Yo creo que a usted le pasa y a mí también, y no le va a pasar una sola vez, sino que le va a pasar muchas veces. Eso nos trae el recuerdo de que debemos acogernos a la gracia del Señor, a su misericordia y, como ya dije, a su oportuno socorro. También muchas veces escuchamos y también decimos que Dios tiene todo bajo control.
Y también cuando escuchamos esto en las asambleas o en las iglesias, en los cultos de los domingos, repetimos con un sonoro y muy fuerte amén, cuando decimos o escuchamos que Dios tiene todo bajo control. Sobre todo si recordamos el versículo que nos habla por medio del Señor Jesús en Mateo 10:29, que nos dice, ¿qué valen dos pajarillos? Apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo se cae a tierra sin que el Padre lo permita. Y después agrega, ¿acaso vosotros no valéis más? Es decir, aquí nos ilustra cómo todas las cosas que ocurren en nuestra vida, te ocurren a ti, me ocurren a mí, buenas y malas, están bajo el control del Señor. Dios nos permite. Dios nos manda muchas veces pruebas que son buenas para ver si nosotros somos dignos y nos portamos de una manera piadosa con aquellos que no tienen. Y también nos mandan pruebas difíciles para probar nuestra fe, para reconfortarnos o muchas veces también para hacer un acto de justicia hacia nosotros. Pues bien, si aplicamos esos principios bíblicos, debemos saber también que todas las pruebas a las que Dios nos enfrenta en la vida tienen un propósito y están permitidas y mandadas por Dios para nuestro provecho, por muy dolorosas que puedan ser, o por un propósito expreso de nuestro Dios para con nosotros. Dios muchas veces tiene un propósito marcado para nosotros. Nosotros solo vemos una parte negativa, la falta de fe, y esa fe depositada con confianza nos hace muchas veces torturarnos. Frente a este tipo de hechos es donde somos probados en nuestra fe, y también frente a nuestra debilidad humana es cuando debemos comprender nuestra fragilidad y acogernos a la gracia divina para nuestro socorro y refugiarnos en Él por medio de la oración, y la oración impregnada de fe. Estamos en las manos de Dios Todopoderoso y es Él quien ordena la vida de cada uno de nosotros, por lo que nuestra fe debe descansar en el hecho de que por medio de las pruebas Dios nos fortalece, nos disciplina, nos reconforta y aún nos da un justo castigo. Dios es lento para la ira y pronto para la misericordia, pero también es soberano, y cuando aplica su justicia, el Señor no vuelve atrás. Permíteme decirle algo que es muy difícil de entender para nosotros y que hace que probemos nuestra fe, y que en la mayoría de los casos hace que usted y yo seguramente nos sintamos muy desamparados e incluso abandonados por Dios, y se nos dificulta entender y dudamos en nuestro corazón del cuidado que nuestro amado Dios puede tener por nosotros. Dios nos quiere mostrar con cada una de las pruebas o enseñar siempre algo, que nunca llegan estas pruebas siendo avisadas durante nuestra vida, ya sea por medio de una enfermedad repentina, ya sea transitoria, o en algunos casos algunas enfermedades incurables que sabemos que nos acortará nuestra vida, o por un caso de muerte natural o trágica, como puede ser un accidente, como puede ser un asalto u otra cosa semejante. También puede ser por un suicidio, o un rapto, o una violación, o otro caso tremendo. Aquí se está probando nuestra fe. Nuestra reacción es: Señor, ¿por qué a mí? Veamos ahora el ejemplo de acción por medio de la fe probada y no quebrada ante una gran prueba y dolor. Un hombre de Dios aparece en el Evangelio. Veamos el caso de David. David, cuando mandó a matar a Urías, su siervo Urías,
para quedarse con su esposa Betsabé, comete un pecado muy lamentable y reprobable por el Señor, que fue la muerte de un inocente, para poder apoderarse de su esposa. David tenía una gran cantidad de esposas y una gran cantidad de concubinas. Sobrepasaba las 700 esposas y más de 300 concubinas, y todas ellas muy hermosas. Pero fijó los ojos en una mujer prohibida, en este caso Betsabé. Abandonó su sitial de siervo del Señor y cayó en el pecado. De esa acción con Betsabé nace un hijo. Dios perdona la vida de David, pero declara que el hijo de esa relación de David con Betsabé va a morir. David sufre frente a ese veredicto. Era un hijo con aquella mujer que él se había enamorado, con el cual había tenido un momento de amor y de placer, y su hijo no quería que muriera. Bueno, veamos, dice, sufre frente a este veredicto. David se arrepiente, no come, es decir, ayuna, y hace oración por varios días, pidiéndole al Señor misericordia para que su hijo no muera. David sabe que el Señor es misericordioso. Él se arrepiente de corazón y le ora y ayuna, hace todos los actos de contrición de un alma atormentada que intercede ante el Señor por la vida de su hijo con Betsabé. Pero el Señor, inflexible ante su veredicto, que pone a prueba la fe de David, hace que el niño fallezca. Estando David en un cuarto, aún en ayuna, atormentado y en oración, se acercan los siervos a comunicarle a David la muerte de su hijo, pero tienen temor. ¿Qué pasará con nuestro rey cuando le comuniquemos que nuestro Dios, nuestro Señor, ha cumplido su veredicto y ha muerto a su hijo? ¿Qué será de él? Si cuando estando en vida y enfermo, antes de la muerte del niño, David sufre de tal manera, ¿qué pasará cuando le entreguemos la noticia? Pero David, al enterarse, cesa sus oraciones, sus lamentos y su ayuno, compone su rostro, se viste, camina, come y sigue su vida sin más demostraciones de dolor. ¿Por qué David tiene un cambio tan brusco de actitud que no sería la nuestra, verdad? Lo bueno, la fe de David en Dios era tal que él sabía que no había podido cambiar el veredicto bajo la justicia perfecta de Dios. Cuando su hijo murió y David volvió a sus obligaciones bajo los mandatos y normas de Dios, sirviéndole, adorándole y alabándole ante la estupefacción de sus siervos. Santiago 1, 2, 6 nos dice cómo es la sabiduría que viene de Dios. Dice así: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí viene, pero pida con fe, y después la condición, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Frente a las pruebas, pidámosle
ayuda con fe al Señor y sabiduría para entender el alcance de las pruebas y el impacto que puede tener en nosotros. Porque si no pedimos sabiduría a Dios con fe, nos caeremos en una depresión muy humana que nos aleja de aquello que el Señor a nosotros nos manda. Es decir, vivir una vida de acuerdo a sus normas, principios, valores y reglamentos. Por medio de una vida de oración, por una vida de santidad, por una vida de amor hacia el prójimo como a nosotros mismos, y no en una vida de autoconsideración, de pena, de abandono, de tristeza, de desesperación, que si bien es cierto son muy humanas. No se olviden que el Señor Jesucristo, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, al ver la tristeza que tenían sus hermanas y sus seres queridos, pues estaban muy afligidos por la muerte de Lázaro, el propio Señor Jesús se conmueve en su interior, en su espíritu, y también llora. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios perfecto, nuestra meta de imitar, no quedó en la lamentación, sino que obró de tal manera que pudo hacer el milagro de la resurrección y la pena pasó muy pronto. En Hebreos 12:2 nos dice, el único y verdadero hombre de fe, ejemplo de nosotros, pues que nosotros, tú y yo, muchas veces ante estas pruebas, nosotros no sabemos, no podemos ser personas autosuficientes, muchas veces nos caeremos, pero nos volveremos a levantar. Nuestra fe será probada 1, 2, 3, 4, 5 veces. Casos como la soledad, el abandono, son terribles, que solamente puede sentirlas a quien que vive solo. La ingratitud, la falta de amor, la autosuficiencia nuestra que hace que los demás sufran, o de los otros que nos menosprecian y no nos comprenden, también nos hacen sufrir. Y eso prueba nuestra fe. Y nosotros vamos a caer muchas veces. Le vamos a exigir a los otros que hagan aquellas cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Ay de aquella persona que producto de la falta de fe y que las pruebas que le da el Señor se ahogan en rencores y no quieren perdonar a la persona que le ha hecho un agravio. Y es más grave aún, si esa persona que le hizo ese agravio demuestra arrepentimiento, pero endurece en su corazón por falta de fe y no perdonan. Más aún se gozan cuando aquella persona que le ha cometido un agravio sufre ya sea el desprecio, la pobreza, el abandono o una enfermedad. ¿Quién es entonces aquella persona al cual debemos imitar? En Hebreos 12:2 nos dice así: puesto los ojos en Jesús, y escucha bien ahora, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo, en su condición de hombre, no de Dios, puso la fe en Dios Padre, sufrió el oprobio de la cruz, murió en una muerte vergonzosa y dolorosa para poder cumplir con la ley, para que tú y yo por fe, que es el autor de la fe, creamos en Él y seamos salvos. Pero por medio de esa fe, la humanidad del Señor, quien murió, resucitó
y se fue al cielo, se sentó a la diestra del trono de Dios, por sobre la ley ya que la cumplió, para ser el autor eterno de nuestra salvación, el cual reinará con nosotros por toda la eternidad. Tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando, has sufrido, tienes una enfermedad, ora al Señor, porque la oración de fe, si están los propósitos del Señor de acuerdo a su voluntad, el Señor puede salvarte e inclusive a través de un acto milagroso. Pero también el Señor nos prueba y hace que alguna calamidad nos llegue a nuestra vida. Estamos en peligros eminentes, tenemos a nuestros seres queridos que sufren, estamos a lo mejor sufriendo la pérdida de un ser querido, a lo mejor podemos tener presente que se acercan los años de nuestra vida y nuestra muerte está cercana y nos viene un temor a perder todo aquello que creemos que es nuestro. Pero nosotros hemos sido creados por nuestro Dios y nuestro Dios en su soberanía decide en nosotros probarnos y al mismo tiempo soberanamente llamarnos a su lado cuando Él estima conveniente, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y nosotros en nuestra mente limitada de seres humanos, soberbios, autosuficientes, ególatras, engreídos, miserables y pecadores, creemos que estamos en el poder de poder juzgar nuestro Dios cuando Él nos prueba, ya sea que nos manden algún tipo de prueba o calamidad, o permita que nos ocurran cosas buenas, o nos permite en este caso, cosas malas. ¿Debemos alegrarnos solamente por el bien o debemos aceptar el mal? Job lo dice cuando su esposa lo recrimina: ¿acaso debemos aceptar solamente lo bueno del Señor y no lo malo? Nosotros somos de Dios y por lo tanto Él, como nuestro autor y creador que nos ama, aunque nosotros no lo creamos, aún hasta en aquellos elementos más tristes de nuestra vida, nos pide y nos fortalece, porque sabe que debemos estar muy bien fundamentados en la fe, que significa creer que el Señor actúa por nosotros y todas las cosas, como decía el versículo base, y sabemos que todas las cosas que Dios nos manda son para bien. Que el Señor le ilumine, le aumente la fe, al igual que pido yo por mí también, porque sabemos que somos seres débiles ante el sufrimiento. Somos muy poco valientes ante las pruebas, nos asustan las soledades, nos asustan los desengaños, nos asustan las mentiras, nos asustan las enfermedades, nos asustan las guerras, nos asustan los asaltos. Vivimos en un mundo en el cual el hombre lucha contra el hombre, en el cual en este mundo aquel que cree que puede salir adelante es aquel que exhibe un egoísmo, una agresión, la lucha, el que yo me importo, los demás no es mi responsabilidad. La solidaridad y el amor cristiano hacen que nuestra fe se fortalezca, que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les deseo a usted que la fe del Señor les acompañe, las ejerciten, que el Señor los guarde de todo mal, pero estad preparados, porque las pruebas llegan en el momento menos oportuno. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se dirigen en las asambleas y en las iglesias las acciones solamente, y se les muestra a los fieles solamente que Dios es aquel que nos trae bendiciones sobre bendiciones y que estas bendiciones son solamente todas buenas
le pedimos a Dios que nos libere de las enfermedades, les exigimos al Señor que nos libere de las enfermedades, mostramos ejemplos de personas que son sanas por la obra del Señor, para su gloria y alabado sea Él. Muy bien hecho, Señor, gracias. Creemos en eso, pero sabemos también y debemos estar preparados que el Señor, así como nos trae bendiciones, nos trae pruebas. Y allí, cuando nos trae pruebas, debemos ser capaces de glorificar al Señor y no caer en aquellos lamentables hechos en que hay gente, hermanos, que andan llorando por las esquinas, que constantemente necesitan ser reconfortados, y hay que hacerlo, pero tenemos que ser valientes en las pruebas, en oración y en confianza con el Señor. Y no ser como los apóstoles, que le dijeron al Señor en la barca: Señor, ¿acaso tú no temes que nos ahogamos? Como diciéndole: tú estás durmiendo y nosotros estamos por morir. Eso era una falta de fe y una falta de respeto hacia el Señor. Lucas en un capítulo lo señala, no Mateo, pero Lucas. ¿Será que Lucas y Mateo, uno de los mentían? No, cada uno ve y contesta de acuerdo a lo que el otro vio, y muchos de los apóstoles hablaron y actuaron de manera distinta en ese momento, y más de uno dijo, por eso están los evangelios: Señor, ¿acaso no tienes miedo de que nosotros nos muramos? Como diciendo: tú, Señor, no te preocupes por nosotros. Eso era una irreverencia y una falta tremenda de fe. Que no nos pase a nosotros, oremos para que eso no sea posible. Termino diciendo que el Señor les bendiga. La ruta bíblica del Señor Jesucristo les ha traído ante ustedes un nuevo estudio o sermón sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.